Un cordial saludo. Mi nombre es Iraima Linares. Soy doctorante en Ciencias Organizacionales del Grupo de Investigaciones de Legislación Organizacional y Gerencia GLOW de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, para presentar y disertar sobre el tema Descolonización del pensamiento gerencial, una visión desde la epistemología pluralista. Latinoamérica se ha caracterizado por ideas innovadoras, de sueños emancipadores y ha batallado y se ha encumbrado ante lidios de razas, de etiquetas impuestas y no solamente impuestas, han sido aceptadas y normalizadas en contra de un neocolonialismo económico, cultural y comunicacional. Hoy día se cuenta con un gran número de filósofos nuestros, que lo son, no solo por motivos de ubicación geográfica, sino por objetivos descolonizadores en todos los campos, ante una herencia y una deuda de un pensamiento que lucha por recuperar espacios, fuerzas productivas, de libertad, pero sobre todo de identidad. Hace 2 décadas confluye un discurso especulador que circunscribe la colonialidad, descolonización e interculturalidad no solo dentro de un contexto emergente político en diferentes países de América Latina, sino también en las ciencias sociales críticas y en voces que pretenden redimir la postmodernidad desde la teoría crítica y postcolonial de las sociedades multi o pluriculturales. Pudiese pensarse en un triunfo de la apropiación popular del discurso intercultural y descolonizador, y desde un enfoque emancipador y crítico, un secuestro etnocéntrico, posmoderno y un tanto romántico de una herramienta de interpretación sociopolítica y cultural. Una lucha de ideas gestadas y nacidas con ubicación geográfica en otras latitudes y traídas junto con el colonialismo y un poder que naufraga entre aguas tempestuosas entre la colonialidad y descolonialidad. Colonialidad vista como un fenómeno persistente en gran parte de las regiones que fueron objetos del proceso de colonización e incluso en otras como formas de dominación interna. Toda esta disputa de la colonialidad y descolonialidad se trata de poder. Todo el debate de las ciencias sociales latinoamericanas de toda esta historia está irrecusiblemente, necesariamente atravesada en una cuestión central del poder y una dialogicidad sobre la colonialidad del poder desde la modernidad. De eso que se trata hoy día. Globalmente, probablemente el poder o el conflicto mayor de este tiempo es por la colonialidad y descolonialidad del poder. Profundo e importante fue ese producto. Es un patrón de poder que produce un fenómeno inédito, que es la idea de razas superiores y de razas inferiores, y se habla hasta de niveles de raza. Esa idea de raza ha sido el producto de muchos cambios. Ese proceso de cambio sigue produciéndose, sigue complejizando, pero no disolviendo la vieja idea de raza. Es reconocer esta categoría de colonialidad. Esa idea de raza no se terminó con la idea de emancipación, ni con el anticolonialismo, sino que en muchos ámbitos se hizo duramente constitutiva. Termina redefiniendo lo que llamamos género, etnicidades, patriarcado. Pasa a ser en consecuencia el fenómeno no subjetivo y social más duradero y profundamente inserto en la historia de las relaciones del poder desde el siglo XV hasta aquí. Este patrón histórico de poder racista redefine otras formas, así como una producción epistémica, porque la episteme es producida por la producción histórica de unos grupos sobre otros. Esto es una episteme del siglo XV, una fuente de donde viene una mística religiosa, una fuente epistémica dualista y antropocentrista, y otra desde la biologización, desde la violencia de la conquista. Toda la existencia misma está basada en la desigualdad social y en el poder. Es vivirla adentro y en contra, no hay a dónde irse. Si no se está contento y no está de acuerdo, no se puede dejar de habitar el universo. Lo que probablemente se hace es vivir adentro y en contra. No es cuestión de cuestionar y resistir. Es una lucha social constante, pero a la vez en contra de una subversión epistémica. Vivimos dentro de ella, bien sea que la resistamos o la aceptamos, pero estamos dentro de ella. Y ante la confluencia de una episteme hegemónica, esta está constantemente expuesta. Una constante epistémica que es productora de otras epistemes, varias, de varias formas, de varios momentos del mundo contemporáneo. Epistemes hegemónicas constantes, que son producidas por los blancos y europeos durante los últimos 5 siglos. Todo este producto subversivo epistémico no es alternativo, constituye pues varias epistemes y muchas de ellas transformadas, eliminadas y hasta deconstruidas en una sociedad contemporánea. Aníbal Quijano, en el tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de las Ciencias Sociales, estableció y habló de lo que era una revuelta epistémica.
Las epistemes, que son de varias formas y varios momentos del mundo contemporáneo, no implica una descolonización de esas realidades ante el conflicto epistémico que se encuentra en las organizaciones. Constituye pues un conflicto importante de nuestro tiempo, es un conflicto por la descolonización del poder y esto no ocurre si no hay una reproducción renovada de cómo se organiza la episteme de cada uno de sus miembros. Es heterogénea, por tanto, es una historia heterogénea. Parte de ese legado hegemónico se instituye en lo interno y no escapa de ello las organizaciones. Dentro del pensamiento organizacional que ha sido abordado, y es donde surgen contradicciones entre la supremacía del capital del trabajo y los actores que hacen vida en ella. Tal compilación de disputa que transita entre una gama completa que va desde discrepancias menores hasta liberales guerras irreconciliables y todos productos, voluntarias o no, de enseñanzas, de aprendizaje de todo tipo. Y es que lo que se creía indiscutible no lo es, si se toman en cuenta las condiciones concretas en las cuales se ha colonizado, sometido y etiquetado, especialmente en áreas que van desde lo cultural, comunicacional y por ende organizacional. Estos debates han alcanzado las tradiciones filosóficas y sus andamiajes metodológicos, una rivalidad imperante entre la hermenéutica y la propedéutica, entre la física y la química, entre la física y la metafísica, lógicas y estéticas, morales y éticas. Pero más allá de todo esto, de los debates interpersonales, tenemos la estampa continental amplísima, marcada por las pugnas históricas del pensamiento, que no solo abarca una región, sino que también abarcan las claves emancipadoras para la especie humana en su totalidad. Es decir, el debate capital-trabajo, el debate organizacional, pensamientos con fuerzas internas que luchan con todos los medios disponibles por la libertad y contra la alienación neocolonial ante las condiciones históricas de opresión, en especial durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Un proceso de colonización lleva en sí un aspecto asimétrico y hegemónico que abarca aspectos no solo físicos y económicos, sino cultural y civilizatorio. Esa fuerza colonizadora no solo ocupa una expansión territorial, sino que impone e imprime su propia cultura y civilización, incluyendo lengua, religión, normativas propias, cercenando su poder creador y su carácter identitario. Se ha abordado la problemática latinoamericana a veces desde un saber hegemónico, en busca de conclusiones o respuestas que son expresión de una multitud de culturas. Culturas que, por cierto, van desde una universalidad que es la cultura necesaria en una comunidad organizada para sí, bajo el rigor de sus necesidades históricas y su desarrollo. Pensamientos que van hacia una comunidad organizada y organizadora para su organización material y simbólica, y que ha sido reflejada siempre en los problemas que se le han presentado a la humanidad, que se organiza localmente en lo interno en las organizaciones, para resolver sus problemas en las etapas más críticas de su historia, en épocas de crisis económica o como en los actuales momentos de incertidumbre ante una crisis en tiempos de pandemia. Es necesario avanzar, constituye a las organizaciones modernas, al pensamiento gerencial, enrumbarse en un nuevo pensamiento, abandonar o alinearse ante un pensamiento en el cual se ha sido alterado o hibridado por diversas circunstancias. Es ir desde lo moderno o la colonialidad a otra etapa posmoderna, o podríamos hablar de poscolonialidad. Nuestro pensamiento plantea no pocos problemas que aún no han sido resueltos y es por eso que también un pensamiento cuyo núcleo sigue siendo el de la crisis del racionalismo, del empirismo, del criticismo, del nacionalismo, que algunos autores vieron como una reacción anticolonial. Pero nuestro pensamiento ha hablado de libertad y de dignidad, de soberanía, de los derechos humanos y del respeto inalienable al trabajo como valores hacia la universalización de su vigencia para ampliar las posibilidades de la humanidad y de la naturaleza. Espíritu presente en el pensar sobre las relaciones que mantienen los pueblos originarios y sus herederos con los pueblos que se han transformado en naciones nuevas. Espíritu en el pensar que afirma la igualdad de las identidades descolonizadas y se suma a la universalización de la cultura, universalización nunca vista, dentro de un pensamiento que es una universalización de las rebeldías que refleja en la filosofía y en el espíritu que recorre nuestro tiempo. Constituye pues hoy el deber de atender la organización dialéctica en las luchas de los pueblos que han hecho vigencia la lucha por la identidad emancipada de la realidad y en su desarrollo. La capacidad de la organización para convertirse en la lucha y en la lucha en la organización para crear condiciones que permitan su ampliación,
Está en juego la sobrevivencia, no solo de nuestros pueblos, sino de la humanidad. Y para eso es necesario la comunidad organizada, para sí, en una serie de tareas que ya como son comunes, comunitarias a todos los seres humanos. Derrotar todo exclusivismo, haciendo a un lado la discriminación racial, económica, política, religiosa y social, hacia un humanismo que ahora trasciende las fronteras en América Latina, en sus pensadores y filósofos. El desarrollo de las capacidades críticas para la organización de la comunidad de iguales, que es, hoy por hoy, una asignatura pendiente. El proceso de la descolonización no consiste en una vuelta al status quo, ni a un ideal bucólico y romántico de culturas no contaminadas. Si así fuera, se radicaría en la propia cultura todos los rasgos culturales, filosóficos, religiosos y gastronómicos. El pensamiento latinoamericano ha pretendido examinar y acuñar la categoría de colonialidad bajo premisas de autenticidad, alienación, anatopismo y descentramiento, sobre todo en la tradición del existencialismo y de centro y periferia de la tradición liberacionista. Pero Hegel, bajo un enfoque latinoamericano, lo resume como lo que aquí sucede hasta el momento es solo el eco del viejo mundo y la expresión de una vitalidad foránea. Constituye pues una postura de descolonización epistemológica, una descolonización del pensamiento gerencial como un proceso histórico determinante que confronta las posturas eurocentristas a través de la revisión de los saberes ancestrales de los pueblos que han sido invisibilizados y dominados, otorgándoles al otro su importancia epistemológica y ontológica. Asumir la fórmula soy de donde pienso, abandonando para ello las categorías colonizadas propias de los intereses de la perspectiva imperial. No pretende suplantar a los paradigmas dominantes con el afán de formarse o tomarse el mismo hegemónico. Apunta en verdad a la coexistencia de distintos paradigmas, reconociendo y afirmando el carácter conflictivo de toda convivencia. Un proceso de reformas y de transformaciones por la calidad de las organizaciones que promueven la emersión de estilos gerenciales cónsonos a las realidades actuales del país y a las realidades de las sociedades posmodernas, en momentos de incertidumbre, ante momentos como la pandemia, en las cuales se presenta así la gerencia de pensamiento transformacional, dejando a un lado los estilos jerárquicos e instaurando una gerencia de pensamiento horizontal. Estos también tienen como una finalidad la integración de las gerencias y la participación activa de todos los actores que constituyen la organización. Es desde esta cosmovisión que se toma en cuenta en la planeación organizacional, en el pensamiento gerencial, los saberes ancestrales de las comunidades, así como sus características geográficas, históricas y culturales. Corresponde al pensamiento gerencial latinoamericano un acercamiento a una epistemología pluralista, concebida esta como un pensamiento de la pluralidad y de acontecimientos, concebido como multiplicidad de singularidades, un pensamiento crítico heterogéneo entre la multiplicidad y complejidad de epistemes. De acuerdo a Prada, se debe diferenciar entre un pluralismo epistemológico y la epistemología pluralista. La primera alude a un eclecticismo, varios paradigmas, modelos, epistemes, formas de pensar puestos en juego y en movimiento. La epistemología pluralista, que está en estudio, en cambio, es un pensamiento de la pluralidad y de acontecimientos, concebidos como multiplicidad de singularidades. Se trata de una forma de pensar, de conocer, de concebir la ciencia y de imaginar, opuesta al pensamiento universal, a la ciencia estructural, a la episteme moderna, a los modelos explicativos basados en la totalidad y en la deducción. Dentro de esa complejidad epistémica que el pensamiento gerencial debe demandar ante la democracia de los saberes, por ende, una interculturalidad emancipadora del conocimiento, una ecología de saberes que se traduce en el horizonte descolonizador y una problematización de la forma de producir conocimiento que no solamente se centra en el saber, sino también en el problema de pensar, lo que se piensa, cómo se piensa o se está pensando en la realidad. Por ello, se hace puntual vislumbrar que la descolonización abarca también en la investigación, en la producción y la creación de conocimiento. Corresponde pues la creación e innovación de estrategias de liberación de la colonialidad del saber, de lo científico, de lo intelectual y de lo subjetivo. Y por otro lado, la restauración, el de redescubrimiento, autovaloración de las prácticas culturales, sociales y comunicacionales. El patrón del pensamiento general, conocimientos que fueron suprimidos o ignorados por el colonialismo. El proyecto de liberación solo podrá tener una seria pretensión de universalidad si los fundamentos epistémicos de los cuales parten de lo más propio, de lo que precisamente había negado la modernidad para afirmarse exclusivamente a ella.
Por otra parte, el reconocimiento de la heterogeneidad, multiplicidad y complejidad de epistemes que coexisten en un diálogo hermenéutico, así que por otro lado está la ruptura con el pensamiento moderno, la colonialidad del saber, de lo científico y la colonización intelectual y de la subjetividad. Implica superar la monocultura del saber científico por una interculturalidad emancipadora y una ecología de saberes que emergen de la generación de conocimiento propio y autogestionario. Se está ante una colonialidad de saber que plantea la monopolización y dominación de un solo conocimiento, que es el de la cultura dominante. Un colonialismo científico que es la imposición del paradigma positivista e interpretativo en las colonias. Una colonización intelectual que hace referencia a la monocultura del saber y de lo científico, una mente cautiva o colonización de la subjetividad, que por un lado es el despojo y sustitución de las culturas y saberes de los pueblos colonizados, y por otro lado, la reproducción de las relaciones de dominación por medio del conocimiento. Como reflexión final, una descolonización científica, la descolonización del pensamiento gerencial ante la crisis, no envuelve la idea de destruir o negar lo ajeno, sino una dialogicidad y el empoderamiento entre lo diferente y lo diverso, una identificación de lo propio y el reconocimiento de lo ajeno, y la relacionalidad y armonización entre lo propio y ajeno, que prácticamente es una interculturalidad emancipadora. No es una vuelta atrás, es recuperar y redescubrir la historia negada y, por qué no decirlo, implantada de otras culturas. Es una reconstrucción de las reformaciones discursivas de dominación desde la autovaloración de las prácticas culturales, patrones de pensamientos, conocimientos que fueron ya suprimidos o ignorados por la colonialidad. Es avanzar hacia la autodeterminación y, consecuentemente, hacia una emancipación. Puede resultar paradójico con la idea de progres, es que todo en ruta a un deber ser que debe ser problematizado, no solamente desde el deber, desde el saber acerca del saber, sino desde el cómo se piensa y cómo se está pensando, o qué se dice de estar pensando la realidad. Realidad que debe ser abordada desde una epistemología pluralista. Por una parte, hace referencia al reconocimiento de la heterogeneidad, multiplicidad y complejidad del episteme, que coexisten en un diálogo hermenéutico, y por otro lado, la ruptura con el pensamiento moderno, la colonialidad del saber, de lo científico y la colonización intelectual y de la subjetividad. Bonito día.